quisiera compartir con ustedes la lectura de dos porciones. La primera está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Aguárdenme un instante que llegue. Vaya, yo no les conozco a todos, sí me he reencontrado con queridos hermanos que en alguna oportunidad hemos tenido contacto de distintas formas y esto me ha llenado de alegría, por supuesto con Daniel y su queridísima y amada esposa, Mabel, a quienes conocemos desde hace algunos años, serán unos 20, 30, qué sé yo, siempre de la misma manera, ellos activos, dinámicos, entregados, sinceros para tratar de hacer las cosas que Dios les ha colocado como voluntad para ellos. Mateo capítulo 23 es un capítulo un poquito duro, pero como reitero, yo no les conozco, esto no tiene la intención de que usted se sienta apenado, mal, lleno de culpa, todo lo contrario, para que usted pueda reconocer algunos síntomas para erradicarlos, para terminar con ellos. 23:1 dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire, allí nos detenemos. Hay una frase que martilló en mi mente mucho tiempo desde que me enteré que tenía que venir a este lugar. Recordé una frase popular común para nosotros los argentinos: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Mire, esta es una tremenda dificultad de la cristiandad, principalmente en este tiempo tan particular en el que nos ha tocado vivir. Las cosas están cambiando. Para usted que tiene 20 o 17 o 30 años, los cambios, aunque acelerados, no tienen la envergadura que para nosotros que tenemos algunos años más, porque nuestra realidad dentro de la modernidad es diferente a la suya en este tiempo distinto que estamos viviendo. ¿Qué cosas han cambiado? Mire, las personas ya no admiten que tan solo nosotros vayamos con un discurso excelente que denote una extraordinaria retórica, que les haga emocionar, sino que además están esperando acciones concretas. Porque muchos se han excedido con esto de decir palabras bonitas y por ahí no le han dedicado el suficiente tiempo a otras cosas que son también importantes. El Señor Jesús nos dejó ejemplo en la Escritura de cómo nosotros tenemos que actuar en el presente también. Él sentía compasión de las multitudes que estaban dispersas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando llegó un determinado horario y estaba la multitud reunida, le dijo a los discípulos: denles vosotros de comer, dando allí evidencia concreta de que estaba interesado también por las necesidades físicas de las personas. Hay una gran dicotomía que viene desde hace mucho tiempo sobre el evangelio social y el auténtico espiritual, el que tenemos nosotros que llevar adelante. Y usted sabe, yo creo que no hay, o no debiéramos en este tiempo hacer estas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque, mire, usted me lo ha demostrado con las acciones que desarrollan. Hacen talleres para niños, para que los niños tengan la oportunidad de hacer algo y a través de ese algo que hacen con alguien que los quiere de verdad, que les muestra atención y cariño y respeto, puedan después tomar contacto con la verdad y conocer a Jesús. Mire, nosotros no cambiamos el escenario se cambió, derivó en, esta es nuestra realidad. Mire, además, la defensa del Evangelio en este tiempo, a diferencia que en otro tiempo, amerita una dedicación bastante intensa en el aprendizaje de la verdad. ¿Para qué? Para poder, consustanciados con ella, llegar a satisfacer la necesidad del hombre actual, de lo que necesita en este tiempo. Es un tremendo trabajo. Es un trabajo para los jóvenes, pero también para los mayores. A mí me cuesta trabajo comprender algunas cosas que suceden. ¿Cómo piensa un muchacho de 15 años la vida? A ver, se concentra en el día de hoy, disfruta lo presente, no vuela con su mente, salvo alguna honrosa excepción,
hacia el futuro. El futuro es algo que está distante, tiene proyectos de corto alcance, se involucra en el estudio, pero siente que a su alrededor hay un montón de personas que le dicen, mira, no te esfuerces demasiado. Mire, el mérito no forma parte de la experiencia cotidiana de las personas, sin embargo, tenemos que rescatar estos valores que el Señor señala, entre otras cosas, en estos pasajes de la Biblia. Sentados en ese lugar para enseñar sin de pronto involucrarse sincera y honestamente con la necesidad de las personas. Dice que atan pesadas cargas y ellos no la mueven ni con su dedo. O sea, ni tan siquiera están dispuestos a aplicar la energía que un dedo imprimiría en una carga para atenuar el dolor del otro. Hace muchos años, yo me convertí a los 17 años. A los 22 años ya estaba haciendo mis primeras actuaciones o representaciones o trabajos, como usted quiera, en lugares parecidos a este, presidiendo reuniones y explicando de la manera que podía la palabra de Dios. Cuando no tenía la oportunidad, porque era bastante vergonzoso, nos sentaban en sillas que se colocaban allí detrás. Nosotros éramos como la guardia pretoriana de aquellos que estaban hablando la palabra de Dios. Yo recuerdo que para nosotros era un privilegio estar sentados en aquel lugar. No era un lugar para cualquiera. Si usted se sentaba en esas sillas allí detrás del predicador, era una posición privilegiada. Y todo el mundo lo observaba. Y todos iban con la idea de que usted, por el solo hecho de estar sentado allí, era una persona extraordinaria. Usted sabe que cuando yo me sentaba en aquel lugar, en aquel tiempo, saco y corbata, me sentaba y hacía un esfuerzo extraordinario por poner cara de piadoso. No me costaba demasiado, pero era la cara nomás. ¿Para qué? Para que todos los que observaban dijeran, chau, pero mirá qué gente santa que hay en este lugar, pero qué buenos. Tal vez con la intención de sumar a lo que el predicador decía, y en la medida de que él decía algo que estaba bien, nosotros asentíamos con cara seria, como diciendo, sí, efectivamente tiene razón. Y si dudábamos, mirábamos al anciano, que estaba sentado en primera fila. Si el anciano ponía el ceño fruncido, nosotros poníamos ceño fruncido. Si ponía una sonrisa, nosotros dibujábamos una sonrisa. Éramos el espejo de aquellos que estaban allí debajo. Mire, esas cosas han cambiado, pero la tendencia nuestra está todavía instalada allí. Nosotros tenemos algo así como un gen religioso. Me costó muchos años comprender esta realidad y desembarazarme de esto, dejarlo atrás y ser como soy, auténtico, genuino, no representar un papel, tratar de hacer las cosas porque Dios me manda a hacerlas. Claro, intentándolo uno se enfrenta a situaciones que son difíciles y delicadas. Recuerdo que hace algunos años a Laura y a mí nos llevaron presos, nos llevaron detrás en una camionetita blanca. Vinieron a buscar un chico que... una niña era. Nos preguntaron cuántos niños teníamos. Les dijimos el número y nos dijeron, ¿están todos? Respondimos, por supuesto que sí. Fíjese bien, fuimos a fijarnos y por supuesto que no, nos faltaba alguien. Bueno, ese alguien se había escapado y había hecho una denuncia a través de la denuncia que había hecho un vecino, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que terminamos en la parte de atrás de la camioneta. Mire, involucrarse implica correr a veces, no siempre, ciertos riesgos y pagar algunos costos. Quienes han transitado en la obra de Dios han pagado parte de esos costos, a veces en casa con nuestros seres queridos que no nos comprenden, otras veces en el trabajo. ¿Por qué? Porque aquellos que nos dan órdenes no entienden claramente por qué nosotros no hacemos como los demás, por qué no corremos en su mismo desenfreno de disolución, por qué no nos enganchamos con las cosas que ellos hacen. Así que la religiosidad termina con la acción eficaz, instalando en su lugar un discurso vacío. La gente no logra entenderlo porque está desprovisto de la acción que ellos necesitan. En segundo lugar, ahí entre los versos 5 al 12, queda claro que en la lectura que luego usted hará, a las personas a las cuales el Señor se dirige tenían el hábito, los fariseos, de hacer las cosas para ser vistos. Y nosotros decimos que la religiosidad exhibe su aparente piedad pretendiendo enseñar virtud.
como Danielito, sentado, bien vestido, poniendo cara de bueno y siendo lo que podía tan solo. Hay otra cosa que me llama la atención en el discurso del Señor Jesús, dado a estos hombres, estas personas necesitaban escuchar esto, era una época muy especial, el sacerdocio estaba devaluado, la práctica espiritual del judaísmo no estaba en su mejor momento. En el versículo número 13 les va a decir algo muy duro, les dice: «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Yo creo que esta es una expresión tremenda, no solamente porque fue dicha por el Maestro, es decir, tiene la autoridad de la forma categórica de la expresión auténtica del Hijo con respecto a estos hombres religiosos del pasado. Espero que esta no sea la realidad de ninguno de nosotros. A ellos le dice que eran un obstáculo para que las personas hallaran la verdad, para que ingresaran en el reino de los cielos. ¿Te has puesto a pensar de cuántas diversas maneras la cristiandad obstaculiza un auténtico contacto con Jesucristo? A través de nuestros prejuicios, de nuestras ideas a veces dislocadas de la realidad de cómo debemos conducirnos. Cuando vemos a una persona que tiene una necesidad, le damos una palmada en la espalda y le decimos: «Bueno, voy a orar por ti». Pero la persona agradece la oración, pero necesita algo más que tan solo la oración. Necesita que te intereses por esa persona, que prestes atención, que le escuches. Mira, yo no soy un buen, no practico muy bien la escucha empática, esto de ponerme en el lugar del otro y ponerme a escuchar. Tal vez a los varones nos cuesta escuchar. Nos centramos por un instante, estás en casa o llegaste del trabajo y tu esposa tiene que contarte todo lo que transcurrió en el día. Vaya, qué experiencia, ¿no? Hay que escuchar todo lo que pasó en un día, en los pequeños minutos o los cortos minutos que atraviesas en el momento en que tú llegas a casa. Sin embargo, es un buen ejercicio ponernos a escuchar. Las personas necesitan ser escuchadas, necesitan que le dediquemos tiempo, que le demos valor al otro como individuo. Eso lo logramos cuando nos quedamos al lado. Yo escuchaba de que estaban interesados en poder acompañar a una familia que atraviesa la tremenda experiencia de la pérdida de un ser querido. ¡Qué bueno! Tenerlo como un interés. Decir, esto es importante, en esto tenemos que involucrarnos, tenemos que estar al lado de las personas, muy a pesar de la consideración que hagamos sobre cómo fueron los acontecimientos y por qué derivaron finalmente en una pérdida de vida, una pérdida tremenda, terrible como esa. Estando al lado, estando cerca, podemos representar a Jesucristo y podemos comunicar lo que Él quiere comunicarle a las personas. En el momento de su necesidad, cuando el corazón está dispuesto, cuando el Espíritu Santo interviene de manera efectiva en los individuos para que entiendan. Porque mira, por más de que seas un orador elocuente, este trabajo le compete al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que las personas comprendan, que les quita el velo, que les permite comprender la realidad. La religión entonces, o la religiosidad, cuando se instala en nuestra vida, se torna en un obstáculo. Pero también degrada y corrompe. Todos los versos siguientes, el tema de devorar las casas de las viudas, de orar o de no, diríamos, dar satisfacción a la necesidad de las personas mayores, forma parte de este acápite. Degrada, nos hace a nosotros estar por debajo de nuestra potencialidad. Tenemos potencial para más, podemos involucrarnos y lograrlo. Hace 2 años y medio comenzamos la tarea trabajando con personas en condición de calle. Éramos muy pocos. Nosotros en realidad nos sumamos a otra iniciativa de otros hermanos, aunque los pioneros se atrevieron porque nosotros ya lo hacíamos en el hogar con los niños del territorio. Sin embargo, nosotros nos sumamos. Éramos 4, 5, 6. Hoy son más de 40 que se involucran en esta actividad. Y sabes, no quieren dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios en un tiempo distinto. No dejan de predicar el Evangelio, le hablan de Jesucristo a través de una actitud, diríamos, de compasión, de cariño sincero. Degrada y corrompe.
La religiosidad nos empuja a la superficialidad. Eso es lo que dice el versículo número 23, cuando dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice: «Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello». Una figura de dicción allí en colar o filtrar a través del mosquito y tragarse el camello. Engullir o atragantarse con el camello es la fortaleza, el vigor del término que encontramos allí. Os tragáis, no es sencillamente tragar, es tragar de esa manera, como deglutiendo, con desesperación. Así que la religiosidad nos coloca en esa posición. Por alguna razón que nosotros no previmos, estamos ocupándonos de pequeñeces, de cosas casi imperceptibles, que tienen importancia pero que no tienen tanta importancia, y otras que son de una dimensión infinitamente mayor pasan inadvertidas. Digo al pasar, la elección de estas especies no era una elección de pronto sin tener una razón. Las especias eran moneda de cambio, tenían un valor, ocupaban poco espacio pero tenían un valor elevado, ¿entiende? Así que nos empuja a la superficialidad. Hace días atrás estuve en la ciudad de Comodoro Rivadavia y salí de la Patagonia horas antes de que se lanzara sobre toda ella un temporal tremendo que colocó a nuestros hermanos en todo lugar en una situación muy difícil. ¿Sabe? Cuando yo estaba saliendo en el aeropuerto de Neuquén, se veían los relámpagos y los truenos, y la verdad que a mí me dio mucho miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque sonaban fuerte. ¿A usted le gusta andar en avión cuando llueve y hay truenos, tormenta eléctrica? No le gusta. ¿A quién de nosotros nos gusta? Una señora me abordó en el avión, una señora de unos 40 o 50 años, y empezó a dialogar conmigo y me pregunta: ¿verdad que si la tormenta fuera demasiado seria no sale el avión, ¿no? Y yo le dije: no, seguramente que no. La señora no sabía de que yo estaba tan aterrado como ella con esta situación. Pero sin embargo, comenzamos una conversación que se extendió por 1 hora 40 y tuve la oportunidad de hablarle de Jesucristo y de decirle un montón de cosas, como si yo no tuviera ningún temor, como si yo estuviera disfrutando del paseo, como si para mí hubiera sido una cosa absolutamente natural estar arriba de un avión en medio de una tormenta. Mire, para mí no es natural. Mire, mi esposa me ha hecho viajar una enorme cantidad de veces en avión y yo tengo la misma sensación. Pero cuando todo está conmocionado, cuando nosotros a veces nos sentimos un poquito atemorizados, Dios abre una oportunidad para que las personas conozcan de Él. Y tenemos que saber aprovechar las oportunidades. Usted tiene una oportunidad en la plaza, no la desaproveche, es una oportunidad. Tenemos que sobreponernos a la vergüenza, tenemos que sobreponernos a la holgazanería, tenemos que sobreponernos, vaya a saber a qué cosa. Sobrepóngase, porque el rédito precioso de comunicar la verdad o de estrechar vínculos con el vecindario produce en nuestro corazón cuotas incalculables de gozo y en los cielos alegría cuando un pecador se arrepiente. La religión o la religiosidad nunca va al fondo de la cuestión y nosotros tenemos que ir al fondo de la cuestión. Dice: limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Lo exterior con cierto cuidado, lo interior desordenado. La mirada del Señor Jesús en este caso para los escribas y fariseos es lapidaria, es objetiva y profunda, pone de manifiesto una realidad que fue una realidad para estos hombres en el pasado, que no necesariamente tiene que ser su realidad hoy, al contrario. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mire, estamos en un tiempo distinto, no formamos parte nosotros de eso que el Señor Jesús le anticipa a estos hombres que tenían esta forma de conducirse en el pasado, pero que era necesario que quedaran registradas en la Escritura como una amonestación a la distancia, para que nosotros también saquemos enseñanzas útiles para nuestra vida hoy. Dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 1: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropezar en la palabra. Mire, qué hermosa la expresión. Podemos acercarnos ¿a quién? A Él, a Jesucristo. Cuando nos acercamos a Jesucristo, vemos la realidad como Él la ve. Cuando nos acercamos a Jesucristo, nos empezamos a comportar como Él se comporta. Acercarnos a Jesucristo implica que nosotros cumplamos con las dinámicas espirituales que hemos aprendido. Mire, algo tan simple: leer la palabra de Dios, orar y meditar en ella. Y una vez que usted ora, que usted lee y que usted medita, tiene que llevarla a la práctica. Mire, para que el aprendizaje se fusione con su vida, se quede pegado, se torne en un hábito y ese hábito lo defina como individuo, usted tiene que completar ese circuito. Usted tiene que leer, tiene que orar, tiene que meditar y tiene que aplicar la palabra de Dios en su vida. Cuando usted lo logra una y otra y otra y otra vez, ¿qué va desarrollando? Desarrolla el hábito de hacer cosas como Dios las haría, con naturalidad. Usted deja de ser lo que fue y se torna en algo distinto. Usted empieza a vivir la vida de resurrección, una vida nueva y diferente. Las personas empiezan a advertir que usted es feliz, a veces negándose privilegios lícitos. Usted dice: esto no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque la verdad que no me da ningún valor agregado, no me da tanta satisfacción, no tengo interés. Mis intereses ahora están en otro sitio. Acercarnos a Él como piedras vivas. Leímos a la mañana temprano sobre la sorpresa que tenían los discípulos al admirar las piedras con las cuales estaba realizado el templo que refaccionó Herodes. 12 metros de altura, alguna de ellas, perfectamente terminadas. Y me llamó la atención la oportuna intervención de Daniel cuando hizo alusión a que nosotros formamos parte de un edificio distinto. No somos piedras, inanimadas, tenemos vida y disfrutamos nuestro lugar en el cuerpo, nuestro lugar en este edificio. Qué cosa extraordinaria. Dios quiere hacernos de esa manera. ¿Qué tenemos que, como reflexión final, el epílogo de lo dicho? Terminar con esta frase: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Haz lo que digo, evalúa lo que hago e imita aquellas cosas que pudiera llegar a ser bien. Qué lindo, a Pablo lo imitaban en sus dichos y en sus hechos. Y vaya que algunos hechos de Pablo son cuestionables, tal vez, cuando uno profundiza en el estudio de la Escritura. Observamos la vida de Pedro, admiramos a Pedro, claro, pasamos por alto que se confundió, que negó al maestro, que se hundió en el agua. Vaya, tantas cosas, cuántas cosas en las cuales nosotros también a veces incurrimos. Sin embargo, Dios nos toma con firmeza, nos coloca en otra posición para que nosotros podamos continuar. Haz lo que yo digo, pero observa lo que hago. Analiza el resultado de la conducta de quien hace para que puedas imitar la fe que le impulsó a atreverse. Qué bueno, una enorme cantidad de creyentes correctamente, ¿no? En el buen sentido, en la forma positiva, atrevidos, que salen de este hermoso edificio y conmocionan a la ciudad. Que así sea para su gloria y para su honra.